sonido? Ya empezó todo. Ya, en vivo. Está clarísimo. ¿Está bien claro? Cabal 1 se ha conectado. ¿Quién? 3, bueno. 3 conectado. No escucho con volumen o sin volumen. Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos de nuevamente aquí para poder hablar de la palabra de Dios. Sabemos que en estos tiempos son tiempos difíciles y queremos, más que todo, Dios ha puesto en mi corazón para poder hablarles de la palabra de Dios. Sabemos que en este tiempo hemos visto tantas cosas, tantos acontecimientos que han venido en este mundo, pero sabemos que si estamos en las manos de Dios, todo es, Él nos ayuda, nos guarda y nos protege. Vamos a hablar de la palabra de Dios en Romanos 10:9. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice. Entonces, aquí habla la palabra de Dios de que si confesamos, dice, con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios que Dios se levantó de los muertos, será salvo, dice. Entonces, nos habla la palabra de Dios, dice que si nosotros creemos en Él, porque sabemos ahorita que hay mucha gente que no cree en el Señor Jesucristo. Sabemos nosotros que hay mucha gente que no ha entendido en la palabra del Señor. Entonces, aquí nos habla que si nosotros si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos creemos en nuestro corazón que Dios se levantó de los muertos, será salvo. Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios y dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, dice, no dice que creamos en imágenes, que creamos en otras cosas o en otros dioses, sino creer en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios, más que todo para todas aquellas personas que no han conocido a Dios. A través de estos medios, Dios hace la invitación y habla a cada uno para que para que todos entiendan cuál es el propósito de Dios en sus vidas, qué es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de las personas. Sabemos que Dios tiene amor para todas las personas. Dios quiere que todos no se pierdan, que todos tengan vida eterna. Sabemos nosotros que a veces pensamos y decimos nosotros, si Dios a veces no sabemos qué es el problema que cada uno de las personas tiene, porque sabemos nosotros que hay personas que están pasando momentos difíciles. Yo no sé qué es sus problemas que ustedes tengan, pero hoy les vengo a presentar a un Dios que es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios de maravillas, un Dios de poder, un Dios que se levantó de los muertos, un Dios que vive y permanece para siempre. El Dios que a mí me cambió, el Dios que a mí me transformó, es el Dios que les vengo a hablar esta noche. Sabemos nosotros que a veces en esta vida tenemos problemas, tenemos dificultades, hay tantas cosas que se nos vienen en nuestra vida, pero sabemos que si estamos en las manos de Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guardar y Dios nos va a proteger. Entonces, para todas esas personas
que no han conocido a Dios, que andan andan sin Dios, sin esperanza. Hoy vengo a decirles que hay un Dios, que no hay nada imposible para Él. Sabemos que a veces hay enfermedades, no sé qué enfermedades están pasando, problemas en la vida, pero hoy les vengo a hablar de un Dios que es un Dios poderoso, un Dios de maravillas, un Dios de poder. Sabemos que así como yo he visto tantas cosas, he visto la mano poderosa en nuestras vidas. Entonces, de ese Dios que yo les vengo a presentar, ese Dios que hace tantas maravillas en nuestra vida. Él es un Dios poderoso, un Dios de maravillas, un Dios de poder. Como dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces sabemos nosotros que solo con confesar, con hablar, de hablar y decir, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en un Dios, en ese Dios, porque sabemos que en Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret y Espíritu Santo, si creemos en Él, nosotros vamos a ser salvos. Dios nos va a sacar de esos problemas. A veces sabemos que el médico dice, ya no hay remedio, ya no hay solución, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que para Dios todo es posible. Entonces, es ese Dios que yo les vengo a hablar esta noche. Es un Dios de poder, un Dios de milagro. Sabemos nosotros que el Dios que nosotros servimos es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Porque sabemos nosotros que ese Dios que yo les vengo a hablar es el mismo que sacó a los israelitas de Egipto. Porque sabemos nosotros que sus milagros de Él no han pasado. Él sigue siendo el mismo de hoy y por siempre. Porque dice la palabra de Dios que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es creer en Él, creer en ese Dios. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que si creemos, Él va a hacer maravillas en nuestra vida. Él nos va a ayudar, nos va a guardar y nos va a proteger. Entonces, yo les vengo presentando ese Dios que es un Dios poderoso. Sabemos nosotros que a veces en esta vida sabemos y decimos, pues ya no hay solución para nuestra vida. Sabemos que en los problemas a veces sentimos que ya no tienen salidas, pero sabemos nosotros que si confiamos, yo digo, si confiamos en ese Dios que es un Dios poderoso, todos sus problemas se van a acabar. Pero dice la palabra de Dios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice. No solo creer, Dios va a quitar todas las cosas, sino vamos a ser salvos por la palabra de Dios, porque dice, si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Sabemos que Dios ya no está muerto. Él lo crucificaron, pero Él al tercer día resucitó. Entonces Él está en la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, sabemos nosotros que primero es creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Y creyendo también que se levantó de los muertos, seremos salvos, dice. Entonces sabemos nosotros que si nosotros creemos, dice que si nosotros creemos con nuestro corazón y hablamos con nuestra boca, seremos salvos, dice. Entonces, ¿qué tiene que ser uno? ¿Qué tiene que ser la persona? ¿Qué tienen que ser los que andan pasando cosas malas, no sé qué cosa andan pasando? A veces en la vida sentimos que a veces las deudas ya no nos dejan seguir adelante. A veces tenemos unas enfermedades y decimos, pues ya no puedo salir,
¿qué voy a hacer? Pero sabemos que si creemos en Dios, creemos que Él se levantó de los muertos, que Él murió, porque Él vino un día a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, Él fue, más que todo, fue azotado, fue crucificado en la cruz del Calvario. Él vino a sufrir. Sabemos, a veces mucha gente dice, pues yo he pecado y saber si Dios me va a perdonar o no. Pero si nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos y decimos, Señor, yo he hecho cosas malas, Señor, yo he pecado. O sea, reconocer que nosotros hemos pecado, reconocer de dónde nosotros hemos fallado y pedirle perdón. No importa en dónde estés, no importa si estamos en cualquier lado. Nosotros tenemos que arrodillarnos y decirle, Señor, perdóname. O sea, reconocer que nosotros hemos pecado. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que si nosotros confesamos y decimos, Señor, yo he fallado, Señor, sí reconozco que he fallado, el Señor nos va a perdonar. El Señor perdona todos los pecados, sea pequeño, sea grande. A veces nosotros decimos, pues, decimos nosotros, no, yo no he pecado. Pero dice que con una mirada nosotros pecamos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque sabemos nosotros que a veces decimos, no sé si Dios me va a perdonar, no sé si Dios va a perdonar lo que yo he hecho, pero para Dios, Dios todo lo perdona. Dice que Él es grande en misericordia, dice. Entonces sabemos nosotros que la misericordia de Dios es grande para cada uno de nosotros. Entonces, a veces mucha gente anda en un conformismo y dice, pues, yo estoy bien, yo no he matado, no he hecho cosas grandes, no he hecho cosas que a veces decimos, si nosotros hemos matado, decimos, ese es un delito grande, pero sabemos nosotros que Dios, Él conoce nuestro corazón y conoce nuestra mente. Entonces, no hay necesidad que la gente diga, pues yo no he matado y no tengo pecado grande. Sabemos que para Dios nosotros tenemos que ver cómo es nuestra vida, cómo estamos viviendo delante de Él. Si nosotros hemos hecho cosas pequeñas, a veces nosotros andamos en un conformismo y decimos, pues yo no estoy haciendo nada malo, pero sabemos nosotros que tenemos que ir a la iglesia, alabar y glorificar su nombre. Sabemos que Dios dejó las iglesias para que nosotros nos congregamos en Él. Pero nosotros a veces decimos, pues yo no he hecho nada malo, yo no hago esto. ¿Por qué? Porque yo les digo, yo he vivido y yo no les vengo a contar cosas que me los invento. No, yo he vivido. Yo antes decía, pues yo estoy bien, yo no he hecho nada malo a nadie, yo estoy bien. Pero sabemos nosotros que a veces el enemigo lo que hace es que nosotros andemos en un conformismo y decimos que estamos bien. Pero si viniera el Señor y nos dice a nosotros que viniera el rapto y nos encuentra así como estamos, no nos vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el enemigo trata y él anda, dice que como león rugiente, viendo a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros estamos viviendo. A veces pensamos y decimos nosotros pues que a veces hay cosas que nosotros decimos, no, pero si yo estoy bien, pues yo no he hecho nada mal. Pero nosotros sabemos que si andamos así como andamos en el mundo, nosotros no nos vamos a ir en el reino de los cielos. Entonces, sabemos que la palabra dice pues de que si confesamos que Jesús es nuestro Salvador, dice así que en cuanto, dicen que si nosotros, dice, confesamos, dice,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice. Entonces nosotros tenemos que creer y confesar que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro sanador. Sabemos nosotros que nuestra salvación es individual. Cada quien tiene que salvar su vida, porque a veces nosotros ponemos y decimos, no, pues tal hermano es aquí, o tal hermano, el otro. Empezamos a juzgar a la gente, pero sin saber cómo nosotros estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que vivir nuestra vida, no mirando a las personas, porque todas las personas tienen errores, todas las personas pecan, todos somos humanos, pero sabemos nosotros que si nosotros hacemos la voluntad de Dios y nosotros seguimos nuestro camino, nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque a veces yo me he puesto a pensar y digo, si nosotros a veces decimos, pues miren, tal fulano no cambia, tal fulano tal fulano el otro, pero ¿por qué nosotros primero no hacemos el cambio nosotros? Porque si nosotros cambiamos, ellos van a cambiar, porque ellos van a ver cómo nosotros actuamos, cómo nosotros caminamos, y con nuestra forma de vivir, ellos van a reconocer. Pero si ellos miran nuestra forma de ser y dicen, no, pero tal fulano es o el otro, para ser como ese cristiano, mejor para qué. Mucha gente así dicen, pues. Pero eso son cosas que el enemigo les pone en sus mentes de ellos. El enemigo les pone para que ellos, más que todo, les mete malos pensamientos en sus vidas. Pero hoy vengo, Dios ha puesto esta palabra para que todo aquel que quiera arrepentirse, todo aquel que no ha conocido la palabra de Dios, todo aquel que anda más que todo perdido en el mundo. Sabemos nosotros que hay muchas almas que andan perdidas, hay muchas almas que andan sin Dios, sin esperanza, pero sabemos nosotros que hemos conocido, nosotros que hemos entendido la palabra de Dios, tenemos que transmitir de ese amor, de ese Dios que perdona, de ese Dios que sana, de ese Dios que libera, de ese Dios que transforma. Sabemos nosotros que si Dios ha hecho una obra con nosotros, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios a nosotros nos ha cambiado, cómo Dios nosotros nos ha transformado. De ese Dios nosotros tenemos que anunciar, de ese Dios grande que nosotros tenemos. Entonces, para las personas que están pasando cosas en sus vidas, cosas malas, cosas, dificultades, a todas esas personas que andan sin Dios y sin esperanza, pues es la noche donde Dios les habla y les dice que para Él no hay nada imposible. Cualquier cosa que sea difícil. Sabemos que hay enfermedades que a muchos les dicen que están, que ya no hay cura, que no hay solución. Sabemos que el doctor a veces les dice que no hay, ya no hay solución para sus vidas, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos nosotros que Dios, para Él todo es posible, pero solo lo que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Él nos sanó, que Él nos sana, que Él nos libera. Entonces sabemos nosotros que Él es el único que nos va a ayudar. Él es el único que nos va a nosotros quitar todo eso. Sabemos que a veces en este mundo hay personas que andan en los vicios, hay vicios, que hay personas que dicen ya no podemos salir del vicio. Aunque lo lleven a rehabilitación, aunque lo lleven a Alcohólicos Anónimos, ellos no nadie los va, el hombre no los puede cambiar. Pero sabemos que Dios es el único que los puede cambiar.
porque sabemos nosotros que para Dios no es nada imposible. Sabemos que Dios, con Dios todo es posible. Entonces, hay cosas que nosotros en nuestra vida sentimos y ahí dicen, no, ya no hay salida para nuestra vida, ya no hay solución. Pero hoy les vengo a presentar nuestro Dios, que es un Dios todopoderoso, Jesús de Nazaret, Dios todopoderoso. Porque sabemos nosotros que Él es un Dios de poder, un Dios de maravilla. Sabemos nosotros que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, ese Dios que a nosotros, a nosotros nos ha, a veces mucha gente dice, no, pues ellos tal vez no tienen que ser, o ellos nada más los inventan, porque a veces nos tratan mal a nosotros que somos cristianos, pero ellos no han visto qué clase de Dios tenemos nosotros, qué es el Dios que nosotros tenemos. Entonces ese Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder, un Dios de maravilla, un Dios poderoso. Él es el que ayuda, que guarda y los protege. Entonces, si alguien está pasando cosas malas, si alguien está pasando situaciones de que diga ya no tengo salida, sabemos que para Dios todo es posible. El Dios que nosotros, en que nosotros creemos, el Dios que nosotros les hablamos, es un Dios de poder, un Dios de maravilla. Y para Él no hay nada imposible. Dice, creyeres en tu corazón, Dios lo levantará le levantó de los muertos, será salvo. Dice. Entonces, sabemos nosotros que tenemos un Dios que Él venció a la muerte, porque sabemos que mucha gente decían, pues Él ya está muerto, decían, pero sabemos que Él al tercer día resucitó. Dice en Romanos 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice. Entonces, sabemos nosotros que si creemos en ese Dios, en nuestro Dios todopoderoso, dice que con todo nuestro corazón, dice que no seremos avergonzados, dice. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor, todo es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios, que si invocamos nosotros a ese Dios poderoso, vamos a ser salvos. No solo salvos, sino vamos a ser sanos, vamos a ser liberados. Dios nos va a quitar todas esas cosas malas. Porque sabemos nosotros, a veces decimos, pues yo no hago nada, cosas malas, pero no sabemos qué es lo que Dios piensa, porque Dios dice que escudriña cada corazón. Dios sabe nuestros pensamientos, Dios sabe todo de nosotros, pero también nosotros, a veces mucha gente dice, no, pues todos somos hijos de Dios, dice. Pero sabemos nosotros que no todos somos hijos de Dios, porque sabemos nosotros que el que reconoce y el que acepta al Señor, Él es llamado hijo de Dios. Pero sabemos nosotros que si nosotros creemos, dice que nosotros no solo vamos a ser liberados, vamos a ser sanos, sino también Dios nos ha prometido una patria celestial allá en el cielo, una corona allá en el cielo. Entonces, Dios ha prometido, porque Él cuando se fue dijo, no los dejo solos, sino les dejo el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, sabemos nosotros que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, aquí más que todo, la palabra de Dios hace un llamado y habla a todas esas personas que no han conocido a Dios. Todas esas personas que más que todo ellos nunca tal vez les han hablado de la palabra de Dios, pero ellos no han reconocido quién es Dios. Ellos no han entendido quién es ese Dios
que es un Dios de poder, un Dios de maravilla. Ese Dios que transforma, que quita todas las cosas malas, que nos da paz, que nos da tranquilidad. Entonces, ese Dios que hoy estamos nosotros hablando es un Dios de poder. Yo les vengo a presentar un Dios que hace milagros, un Dios poderoso, que, que Él cambia, que Él transforma, que Él nos ayuda y que para Él no hay nada imposible. Entonces, sabemos nosotros que a veces hay cosas que en la vida nosotros decimos, pues ya no hay solución, que en nuestra vida ya no hay solución. Sabemos nosotros que para Dios todo es posible. Sabemos nosotros que ese Dios que nosotros servimos, ese Dios que nosotros adoramos, no es un Dios no es una imagen, no es un Dios de palo ni de madera, no, que es un Dios vivo que yo les vengo a presentar hoy. Es un Dios todopoderoso, que así como Él ha cambiado nuestra vida, puede cambiar la vida de cada uno de ustedes. A todos esos personas que van a ver este video o que están viendo, pues yo más que todo les hago la invitación que reconozcan, que acepten a ese Dios, que es un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios todopoderoso, que Él más que todo quita todos los pecados del mundo. No sabemos qué pecado han cometido o qué han hecho en la vida, pero sabemos nosotros que para Dios no hay nada imposible, porque sabemos que Él es el único que puede a nosotros ayudarnos, Él es el único que puede a nosotros transformarnos. A veces mucha gente habla y dice, pues hay un Dios y es un Dios, hay un Dios que ayuda, que cambia y transforma. Pero sabemos nosotros que a veces muchos les han hablado, pero no han entendido, no han creído. ¿Pero por qué? Porque sabemos que el enemigo no quiere que ustedes cambien. El enemigo no quiere que ustedes acepten, porque él quiere llevar a la mayoría, quiere llevar al infierno. Pero sabemos nosotros que si nosotros aceptamos, vamos a tener vida eterna, vamos a tener una vida en Cristo Jesús. Sabemos nosotros que Él es el único que a nosotros nos va a ayudar, nos va a transformar. En esta vida hay tantas cosas que nosotros tenemos en esta vida, porque en esta vida no estamos libres de tantas cosas. A veces, si nosotros creemos en Dios, nosotros vamos a ser, no solo vamos a ser salvos, salvos nos dice la palabra de Dios, salvos de toda cosa mala, salvos de todos ataques del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Pero nosotros sabemos que si estamos en las manos de Dios, nada nos pueden hacer a nosotros, porque dice que si nosotros creemos en el Señor, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y creen en Él. Si nosotros creemos en Él, nadie nos va a poder a nosotros venir a hacer daño. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder, un Dios poderoso, que Él, más que todo, Él es un Dios grande y poderoso. Entonces, si nosotros ponemos nuestra fe, si nosotros confiamos en Él, Él es el único que nos va a ayudar, que nos va a guardar y nos va a proteger. Entonces, no solo Él nos va a liberar Él libera de vicios, Él libera de enfermedades, Él libera de todo pecado. Y no solo eso, sino vamos a ser salvos por Él. Vamos a estar en sus manos. Sabemos que para los que temen a Dios, todas las cosas les es posible. Entonces, esto es más que todo la palabra de Dios para que todas esas personas que quieren reconocer a Dios, que creen en Dios. Sabemos nosotros que a veces decimos que en nuestra vida ya no hay solución, pero ese Dios que les vengo a presentar
Para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree, dice. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Creer en nuestro corazón y confesarlo en nuestra boca. Decir nosotros, Señor, yo he pecado contra ti, Señor. Perdóname, Señor. Nosotros reconocer de dónde hemos pecado. Nosotros reconocer que hemos hecho mal delante de Él. Porque sabemos nosotros que si la muerte nos viene a sorprender, ¿qué sería de nuestra vida nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida si nosotros viniera la muerte? Sabemos que para toda esta gente que se fue sin Dios, sin esperanza, sabemos nosotros que si ellos no reconocieron a Dios, su pago va a ser el infierno, porque no hay otra cosa. Porque sabemos nosotros que ya sabemos cuál es lo malo y cuál es lo bueno, es de transmitirle a la gente. Es decirle a la gente cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Si ellos siguen en sus pecados, si siguen haciendo lo malo, un día van a estar en el infierno. Pero si nosotros confesamos y decimos, Señor, yo he pecado y reconozco que he pecado, entonces nosotros vamos a estar un día, si nos sorprendiera la muerte, un día vamos a estar en el reino de los cielos. Entonces, eso es lo que hay que hacerle entender a la gente, que así como nosotros estamos viviendo, así como nosotros andamos haciendo cosas malas, un día vamos a ir al infierno. Pero si nosotros hacemos lo bueno y si nosotros reconocemos que Dios es el único, es nuestro Salvador, nosotros un día vamos a estar en el reino de los cielos. Entonces, hay dos cosas en este mundo, o hacer lo bueno o hacer lo malo. Si sigues haciendo lo malo, un día vas a estar en el infierno. Si sigues haciendo lo bueno, pues un día vas a estar en el reino de los cielos. Entonces, hay que ser claros y decir a la gente, pues, aquellos que no conocen, aquellos que no han entendido la palabra de Dios, aquellos que no han entendido. Porque a veces nosotros pensamos y decimos, pues, si yo me muero, aquí se termina todo. Aquí ya nosotros pensamos y decimos, no, aquí se terminó. Mucha gente a veces así piensa y dice, pues, si yo me muero, se terminan mis penas, se terminan mis problemas y se acabó todo. Pero sabemos que hay una muerte segunda, donde vamos a ser juzgados un día. Y donde Dios nos va a decir qué es lo que nosotros hicimos en esta vida, qué es lo que nosotros hicimos en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que transmitirle a toda esa gente que si siguen haciendo sus pecando, si siguen haciendo cosas malas, y si la muerte los sorprendiera, si Dios no ha venido en el rapto, pero si la muerte los sorprende, un día ellos van a estar allá en el infierno. Entonces, porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Y sabemos nosotros que morir en pecado, nuestro pago va a ser el infierno. Pero sabemos nosotros que si reconocemos, y nosotros reconocemos que Dios nos levantó, reconocemos que Dios se levantó de los muertos y Él vive, y que Él vino un día a salvarnos por nuestros pecados. Entonces, si Él murió en la cruz, Él hizo un sacrificio por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y dice que por sus llagas nosotros fuimos curados y sanados. Entonces nosotros tenemos que reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Y reconocer que Dios vino a hacer ese gran sacrificio en nuestra vida. Él no murió por decir, lo crucificaron porque él era un ladrón o porque él había hecho cosas malas o por esto, no. Dios mandó a su Hijo para venir por los pecados de cada uno de nosotros. Porque antes en el Antiguo Testamento nosotros teníamos que, la gente sacrificaban cosas, pero ahora somos salvos por gracia. Nosotros en cualquier momento podemos arrodillarnos y decirnos, Señor, perdóname lo que he hecho, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona, Padre bendito, si en algo te he ofendido. Reconocer que hemos pecado y Dios nos va a perdonar. Entonces sabemos nosotros que
Dios es un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios todopoderoso. Entonces, Dios nos habla esta noche a todas esas personas. A veces hay personas, si hay personas que me están viendo y no han conocido a Dios, que tomen esa decisión y hagan más que todo votos con Él, que entreguen su vida al Señor. Porque sabemos nosotros, como les digo, si la muerte nos sorprende, ¿qué sería nuestra vida? Porque sabemos nosotros que no estamos libres en esta vida. Sabemos que en esta vida hay tantas cosas que vienen al mundo, pero sabemos nosotros que si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros hacemos la voluntad de Él, y si nosotros reconocemos que Dios es nuestro Salvador, nosotros un día vamos a estar con Él. Venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros vamos a estar con Él. Pero sabemos si morimos sin Dios y si morimos en nuestro pecado, vamos a ir directos al infierno. Eso es lo que hay que ser claro y decir. Pues si nosotros seguimos pecando y hacemos cosas malas, vamos a ir al infierno. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios y reconocemos que Dios vive, nosotros un día vamos a estar allá en el cielo. Porque sabemos nosotros que en esta vida nadie tiene comprado la vida. Nadie diga, pues yo voy a morir cuando soy viejito, yo voy a morir cuando este y el otro, no. Nadie aquí sabe el día que va a morir. Y tampoco también dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos el día ni la hora cuando Dios va a venir, porque dice que Él va a venir como ladrón en la noche. No sabemos cualquier hora venga Él. No pueda que esta noche sea la última noche. No sabemos cuándo Dios va a venir, pero si nosotros nos entregamos a Él, nosotros vamos a tener vida y vida eterna con Él. Entonces Dios les hace una invitación a todas esas personas que no han conocido a Dios, que acepten a Dios, que reconozcan. Porque sabemos que a veces mucha gente ahorita se está hablando por todos los medios para que la gente se arrepiente, para que la gente no se pierda, para que la gente un día no se pierdan y que no vayan a ir al infierno, porque Dios no quiere. Dios quiere el bien, Dios quiere que todos sean salvos por Él. Dios quiere que todos sus hijos no sufran. Pues. Dios quiere que todos vivamos en paz, tranquilos, y que Dios lo que quiere es el bien para cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces nos portamos rebeldes, a veces nosotros nos portamos y decimos nosotros pues para nuestra vida ya no hay solución. O a veces decimos pues no, más despuesito. No, pues sabemos que hay mucha gente a veces se les hace la invitación y dicen más despuesito, pero si la muerte los sorprende, más despuesito, ellos van a estar en el infierno. Entonces, nosotros tenemos que saber y tenemos que reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, el Dios que nosotros, yo les hablo en esta noche, es un Dios que quiere el bien para cada uno, que quiere que nadie se pierda, que todos lleguen y reconozcan que Él vive y permanece para siempre. Que reconozcan a ese Dios. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que a veces nosotros pensamos que vamos a vivir largo tiempo. Nosotros pensamos y decimos, pues no, que la vida aquí sigue y que hacemos. Mucha gente hicieron planes en esta vida. Pues el otro año voy a hacer o y el otro. Pero sabemos que si dejamos nuestros planes a Él, Dios es el que nos va a ayudar. Entonces todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, pongámoslo a Él. Ponémoslo en las manos de Él. Y Él es el que tiene el control de nuestra vida. Porque Él sabe nuestro futuro. Él sabe cómo Dios, cuánto tiempo nos va a dar. Pero nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. Porque sabemos nosotros que solo Él es el único que nos puede ayudar. Entonces yo les presento a ese Dios
que es un Dios poderoso, un Dios de maravillas, un Dios de poder, un Dios que resucitó de los muertos, un Dios que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y ese Dios es el que quiere transformar sus vidas, quiere cambiar sus vidas, quiere ser más que todo, quiere el bien para cada uno de nosotros. No importa el pecado que han cometido, no importa qué es lo que hemos hecho en esta vida. Sabemos que nosotros, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador, seremos salvos, dice. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Es hacer la voluntad de Él, creer en Él, creer en nuestro Dios Todopoderoso. Hay mucha gente, hay católicos que ellos no quieren creer, andan todavía perdidos y más que todo, ellos andan haciendo cosas del mundo, creyendo en las imágenes, pero ellos no les va a salvar. El único que salva es Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret y Espíritu Santo. Él es el único que les va a salvar, porque sabemos nosotros que las imágenes no tienen poder. Sabemos nosotros que nadie más les va a salvar, sino solo Cristo Jesús. Él es el único que puede salvar a cada uno. Él es el único que puede hacer la obra en cada vida. Él es el único que puede transformar y cambiar a cada persona. Esto ha sido una pequeña meditación que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón para cada uno de ustedes, para que yo sea un instrumento de cada uno. Sabemos nosotros que en esta vida andamos nosotros con tantas cosas, dificultades y problemas, pero sabemos que si Dios está con nosotros, nada nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de que los teme y los protege, dice. Jehová es nuestro Salvador, Jehová es Dios Todopoderoso. Así que esta ha sido la pequeña meditación que Dios ha puesto esta noche para cada uno de los que están viendo el video y los que vieron, que también que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios sea el que esté en sus vidas, que Dios los proteja a cada uno de ustedes, porque sabemos nosotros que Dios es un Dios de poder, un Dios de maravilla. Y no olvidarnos de donde Dios nos ha sacado, donde Dios nos ha, más que todo, de donde andábamos y donde estamos hoy. No olvidarnos y siempre hablar de la palabra de Dios. Transmitir a esas personas que no han conocido a Dios. Transmitir a todas esas personas que no han reconocido que hay un Dios que ayuda, un Dios que transforma, un Dios que cambia. Porque sabemos que si nosotros estamos aquí es porque Dios ha hecho grandes obras en nuestra vida. Dios nos ha cambiado y nos ha transformado. Así que los animo a cada uno de los que ya conocen a Dios, los que ya han reconocido a Dios y los que no, pues les hago la invitación para que también hagan sus votos y para que se entreguen a Dios, porque sabemos nosotros que sin Dios no hay nada imposible. Sabemos que Él es el único que nos puede ayudar, transformar. Entonces, así agradezco por el tiempo y a cada uno de los que vieron el video, que Dios les bendiga y feliz noche y gracias.